sobre análisis del movimiento estudiantil de México de 1968. Basándonos en el libro Movimientos Sociales en México. Bueno, como introducción, este trabajo se centra en el movimiento estudiantil de 1968 en México, uno de los movimientos más importantes del siglo XXI, protagonizado principalmente por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que culminó violentamente en la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Dice, el estudio del caso, bueno, como ya comenté, del movimiento de 1968, que generó el conflicto entre estudiantes y el Estado autoritario mexicano, importante en la historia de los movimientos sociales de América Latina. Definición del movimiento. ¿Qué es un movimiento? Bueno, es una forma de acción colectiva que busca generar cambios sociales o resistir formas de poder. El movimiento del 68 fue una lucha de derechos civiles y libertad de expresión y democratización. Dice, claves para entender el movimiento. Las claves, pues, como ya les dije, es el autoritarismo, la represión estatal, la protesta juvenil, la autonomía universitaria y la democratización. Cada una de estas categorías nos ayuda a interpretar el conflicto más allá de los hechos. No solo fue una protesta estudiantil, sino una confrontación entre la juventud crítica y el Estado autoritario que buscaba silenciarla. ¿Qué es autoritarismo? Bueno, el sistema político mexicano estaba dominado por un régimen de partido, prácticamente el PRI, como ya sabemos, que estuvo varios años en el poder. No había espacio para la oposición política ni para la libertad de expresión. La toma de decisiones era vertical, sin participación de la ciudadanía realmente. La represión estatal. El gobierno respondió a las manifestaciones con fuerza, con el uso del ejército, policía y cuerpos paramilitares. El 2 de octubre, Tlatelolco, como es por todos conocido, es el ejemplo más trágico de esta represión. La protesta juvenil. Los estudiantes inspirados por movimientos internacionales, no nomás aquí se dio el caso de protestas estudiantiles, también en todo, prácticamente en Europa empezó, demandaban democracia, libertad y justicia. Fue una protesta organizada, pacífica y con demandas claras. La CNH, Consejo Nacional de Huelga, se convierte en un eje central de esta lucha. Autonomía universitaria. Las universidades eran espacios de crítica y debate libre. La invasión de la UNAM y el Instituto Politécnico por fuerzas armadas violó automáticamente la autonomía educativa. Democratización. El movimiento del 68 marcó un parteaguas en la historia política de México. Las demandas estudiantiles despertaron una conciencia crítica en la sociedad que estaba muerta totalmente. Aunque reprimido, el movimiento debilitó la legitimidad del régimen autoritario. Legado a largo plazo. La reforma electoral de 1977 y la legalización de partidos de izquierda, creación del IFE y procesos de democratización, fortalecimiento de la sociedad y los derechos humanos. Prácticamente a los 68 provocó estas causas. ¿Sí? La democratización no fue inmediata, como les digo, fue a largo plazo, pero ahí vamos. Pero el 68 plantó la semilla, fue un grito colectivo que rompió el silencio del autoritarismo y aunque no floreció de inmediato, como ya les mencionamos, con el tiempo abrió caminos hacia un México más plural y participativo. Pregunta objetivos. ¿Qué factores provocaron el movimiento del 68 y cuáles fueron sus consecuencias? Como ya les mencionamos, el
el autoritarismo, la represión. ¿Cuál es el objetivo de esto? Analizar causas, desarrollo y repercusiones. ¿Cuál es nuestra hipótesis? El movimiento fue una respuesta legítima ante el régimen autoritario y marcó un cambio hacia la democracia, como mencionamos. Factores que provocaron su surgimiento, como ya dijimos, el autoritarismo del régimen político, el PRI, que estuvo varios años en el poder, la represión policial, el 22 de julio del 68, una pelea entre estudiantes, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional en la UNAM, fue lo que provocó una reprimida violenta por ganadores, el uso excesivo de la fuerza del ejército, la influencia de los movimientos internacionales, como habíamos dicho, no solamente aquí en México, sino en otras partes del mundo. Hubo varias protestas juveniles en París, Praga, Estados Unidos, Argentina. Los estudiantes mexicanos se inspiraron, no sé si se inspiraron en esta lucha por derechos civiles, paz y libertad. También las demandas sociales no resueltas, como la desigualdad económica, la falta de oportunidades y represión laboral. Las universidades estaban creciendo, pero los jóvenes carecían de voz en la política. Consecuencias políticas y sociales. El reforzamiento del control autoritario a corto plazo, desgaste de la legitimidad del régimen. Por primera vez, una generación completa desconfió abiertamente del gobierno. Intelectuales, todos se unieron, intelectuales, artistas y sectores sociales comenzaron a cuestionar el discurso oficial, cosa que anteriormente no se había hecho. Reformas políticas en años posteriores, como dijimos, poco a poco se fue. En 1977 se legalizaron partidos de izquierda y se creó un sistema electoral más abierto, cosa que no había anteriormente, antes del 68. En el año 2000, por primera vez en décadas, el PRI perdió la presidencia. El fortalecimiento de la sociedad civil y la memoria histórica. Se crearon comités ciudadanos y espacios académicos que siguen luchando por la verdad, justicia y democracia. El 2 de octubre se convirtió en un símbolo de resistencia. Datos y resultados. La masacre del 2 de octubre, eso cada año se conmemora, no se olvida. Se estiman entre 200 y 300 personas asesinadas por el ejército y el batallón Olimpia en la Plaza de las Tres Culturas, la Telón. El gobierno nunca reconoció cifras oficiales confiables y negó durante décadas su responsabilidad directa y lógico miles de detenidos y cientos de estudiantes desaparecidos y torturados. Organización del movimiento. El Consejo Nacional de Huelga articuló una red de participación estudiantil inédita en el país. Logró coordinar más de 70 instituciones educativas, entre ellas la UAM, Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, Normal, Superior, Chapingo, entre otras. La verdad sí fue algo pues increíble, que esto no se había hecho en el país. Estableció una estructura democrática con voceros por escuelas, asambleas y consensos. La balacera del ejército con estudiantes. Se lograron logros simbólicos y políticos inmediatos. El movimiento rompió el control informativo del gobierno. Estudiantes crearon gacetas volantes. Ya no nada más eran la comunicación de los televisoras y todo, ya no se les creía y todo. Hicieron sus propias información. Se visibilizó la necesidad de una reforma política y profunda y se cuestionó por primera vez de forma masiva la autoridad presidencial. Somos movimientos del 68, me gustó El movimiento del 68 fue una expresión colectiva por la libertad y justicia, a pesar de la represión. Dejó una huella histórica en la lucha democrática de nuestro país. Hoy es un símbolo
símbolo de resistencia y memoria social, como les digo, cada año se conmemora. El 68 fue más que un movimiento estudiantil, fue una lucha generacional que marcó el inicio del México moderno, donde la conciencia social y la exigencia democrática no pudieron volver a silenciarse.